creemos que las 4 columnas son importantes y cada una tiene su grado de importancia. Lo que sí tenemos que decir es que una columna no funciona sin las otras. No podemos decir, bueno, yo soy muy fuerte en la palabra y soy muy fuerte en la comunión y soy muy fuerte en la predicación, pero muy flojo en la oración. No puede ser, porque para que la palabra sea revelada y entendida, para que cuando prediquemos salga poder de nosotros y gracia de Dios, y para tener comunión unos con otros, necesitamos la oración, necesitamos encontrarnos con Dios, necesitamos escuchar a Dios, necesitamos hablar con Dios. Entonces no hay ninguna columna. Yo puedo ahora dedicar tiempo a hablar de cada columna, no lo voy a hacer, pero les quiero decir que tenemos que entender que si la vida cristiana está basada sobre estas 4 columnas, las 4 tienen que funcionar en nuestra vida. Si hay algo que tenemos que poner en la programación de nuestro tiempo, son cómo nos manejamos con estas 4 cosas. ¿En qué momento vas a orar? ¿En qué momento vas a leer la palabra? ¿En qué momento vas a llamar a alguien? ¿Vas a predicarle a alguien? ¿Vas a salir a visitar a alguien? ¿En qué momento vas a tener comunión? Las relaciones firmes entre nosotros son muy importantes, con la coyuntura, con el discipulador, con el grupo de oración, con el grupo en la casa. Y todo eso necesita estar programado. Lo que dijo Diego hoy es muy cierto, ha sido mi experiencia durante años. Nuestra vida comienza a transcurrir, no pudimos orar, no pudimos leer la palabra y lo dejamos para después y en cualquier momento y cuando tenga un tiempo, y resulta que el día está lleno de imprevistos. Y que lo voy a hacer cuando venga del trabajo, pero cuando vengo del trabajo me encuentro que el nene tiene fiebre, que hay que llevarlo al pediatra. Cuando llego al pediatra hay 2 horas de espera y después hay que ir a la farmacia y ya se va el día y no lo hicimos. Entonces es bueno que si hemos escuchado con atención, el que tiene oído para oír, oiga, dice la Biblia. Es bueno que las 4 columnas de alguna manera estén programadas en nuestra semana. Yo dedico 1 hora todos los domingos a la noche porque no quiero que la semana me sorprenda con cosas que yo no puedo programar. Y programo toda la semana y la otra. Pero la semana queda firme esta y la otra es tentativa. Y después confirmo las demás cosas. Y mi recomendación, de acuerdo a lo que nos habló hoy Diego, es que usemos todo lo que podamos la mañana temprano. La oración es un elemento indispensable para poder alcanzar el objetivo que Dios puso por delante, que es parecernos a Jesús. Si hay un versículo que describe lo que nosotros llamamos el propósito eterno de Dios, es 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Querés ser como Jesús? ¿Vos me querés decir que estás permaneciendo en Jesús? Permanecer en Jesús justamente es permanecer en estas disciplinas cristianas porque Él fue ejemplo. De Jesús sacamos las 4 columnas. Y la vida de oración de Jesús es un ejemplo para nosotros. Miren cómo comienza el ministerio de Jesús. Jesús tenía que empezar a predicar el reino, ganar a algunos, elegir de esos a 12, entrenarlos para que el reino siga hasta el fin de los siglos, entrenarlos. Y Jesús tenía que después morir en la cruz y hacer todo lo que pasó en la última semana de su vida sobre la tierra. Así que cualquiera de nosotros, ante semejante empresa, estaríamos medios nerviosos y medios apurados.
¿Y cuándo empezamos? ¿Y cuándo? ¿A los 12, a los 13, a los 15? Hasta los 30 años Jesús estuvo cepillando madera, increíblemente. Estuvo apretando tornillos, estuvo martillando, estuvo serruchando. Un carpintero. Jesús era conocido como el hijo del carpintero, pero también en otros evangelios lo mencionan. ¿No es este el carpintero? Hace poco me pareció interesante leer un artículo sobre la vida diaria en el tiempo de Jesús. Y específicamente habla de Nazaret. Jesús nació en Belén, pero vivió en Nazaret hasta los 30 años. Y en Nazaret es una ciudad de Galilea. ¿Cuántas miles de personas creen ustedes que había en el tiempo de Jesús viviendo en Nazaret? Digan cualquier número, por favor. 3.000, 10.000, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 400 personas vivían en Nazaret en el tiempo de Jesús. Y esta persona que se dedicó a esto y a muchas cosas más del tiempo de Jesús, dice que según los que se sabe, los registros, un carpintero era suficiente para esas 400 personas. Que él piensa, o que los eruditos, los que estudian el tema, piensan que en el tiempo de Jesús la única carpintería era la de José. Porque no es como hoy que tenemos un placar que nos dura, 3 años y la madera es así finita y cambiamos la cama. Cuando hacían una silla era para 3 generaciones la silla, o 4. Cuando hacían una mesa, comían los abuelos, los hijos, los nietos, los bisnietos. No había muchas posibilidades de comprar todos los días, de cambiar los muebles. Inclusive la ropa, el manto de Jesús, ¿por qué se creen que los romanos se lo sortearon a ver quién se quedaba? Porque no era común encontrar un manto hecho como el que le regalaron a Jesús, con el que Jesús anduvo, de la calidad y el estilo que estaba cosido o tejido o qué era. Y era tan importante que se lo jugaron o se lo sortearon, no me acuerdo cómo fue. Pero con ese manto se andaba toda tu vida, hasta que te morías. Y entonces dice este hombre que estudia las costumbres en tiempo de Jesús, que aún con José solo trabajando sobraba para carpinteros, pero que siempre había carpinteros itinerantes. ¿Cómo es eso? Llevaban su ¿cómo se dice? Su valija de herramientas, su caja de herramientas, y iban por las aldeas y los caseríos preguntando. Así también hacían, y hasta hace muy poco, hasta el siglo XVII, los sastres, los peluqueros, iban por los pueblos y enganchaban gente y en la misma casa vivían y comían mientras terminaban de hacer el traje o de cortar el pelo, y así hacían. Y Jesús parece que era ese carpintero itinerante, porque siempre los más jóvenes hacían eso, que iban y recorrían. Por eso cuando Jesús salió a su ministerio público y recorría las ciudades y las aldeas y los pueblos y todo eso, ya había tenido la práctica como carpintero de hacer eso. Lo que quiero decir es que Jesús no estaba apurado para empezar la obra que tenía que empezar. Semejante obra. Es más, a los 30 años empezó su ministerio. Uno dice, pero ya que hay que hacer tanto, por lo menos a los 20 ya estás capacitado. A los 18, no sé, como una exageración, a los 25. No, a los 30 años empezó. Bueno, por fin empezás tu ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista,
Ustedes saben, recibió el Espíritu como paloma y empezó a predicar. No. ¿Saben qué hizo? Se fue 40 días a orar. Ahora, déjenme pensar como un humano que razona. Toda la eternidad pasada con el Padre. Toda la eternidad que viene con el Padre. Tenés 3 años. ¿Tenés necesidad de irte al desierto y ayunar 40 días para estar con el Padre? Sí tenía necesidad. ¿Saben por qué? Porque el que estuvo toda la eternidad con el Padre era Jesús como Dios. Y el que va a estar toda la eternidad es Jesús como Dios glorificado. Pero Jesús no se disfrazó de hombre. Jesús se hizo hombre. Y se hizo hombre para ser nuestro ejemplo y modelo. Y Jesús como hombre necesitaba la comunión con el Padre. Le dio prioridad a esa comunión, a la urgencia de su ministerio y de su obra. Algunas veces hablamos con algunos que están muy activos en el servicio y yo doy gloria a Dios por todos los jóvenes que están sirviendo al Señor en distintas áreas. Y no solo jóvenes, matrimonios y todos los que están. Pero a veces te dicen, sí, pero no tuvimos tiempo para orar. Y ahí quedo tildado porque digo, sería mejor que en vez de hacer tal actividad o tal otra, se quedara en su casa orando, buscando a Dios. ¿Por qué? Porque sin esta relación con Dios, la obra que tenemos que hacer va a perder efectividad. Y vamos a hacer una obra para Dios, pero sin Dios. Y necesitamos hacer la obra de Dios con Dios. Ninguna obra es nuestra, toda obra es de Dios. Entonces tenemos que nosotros estar llenos de esa presencia. Y Jesús se fue al desierto, aún la urgencia que había de comenzar su ministerio, y se pasó 40 días ayunando y orando con el Padre. Entonces es nuestro ejemplo. ¿Cuántas veces ustedes, si leen el Evangelio, van a ver que dice, y siendo muy de madrugada, aún oscuro, todavía el sol no se había levantado, Jesús se fue al monte a orar? ¿O cuántas veces ustedes leen, y pasó toda la noche orando? Se retiró al monte toda la noche orando. Ahora, en él habitaba, dice así Pablo a los Colosenses, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero él no quiso, como hombre, no quiso perder esa comunión indispensable que necesitaba justamente para hacer la obra que tenía que hacer. No quería perderla. Quería estar con Jesús. Pablo, en sus epístolas, también, no lo tengo acá, pero tengo un estudio hecho, yo leí con este anteojo, porque a veces cuando tenemos un tema, nos ponemos los anteojos de ese tema y buscamos en la lectura todas las referencias que encontramos acerca de ese tema. Y yo me puse los anteojos de cómo oraba Pablo. ¿Cómo oraba Pablo por sus discípulos? ¿Cómo oraba Pablo por las congregaciones que él había levantado? Se van a sorprender. No hay ninguna carta de las 14 cartas paulinas, de las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo, no hay ninguna que él no haga referencia a cómo está orando por ellos. En algunas dice, Dios es testigo que de día y de noche no ceso de rogar por ustedes, de dar gracias por ustedes, orando para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y así en cada carta menciona alguna otra cosa. Yo hablé de esto creo que el año pasado, del anterior,
diciendo que esta es la otra cara del discipulado. Por un lado está charlar, hablar, enseñar, tener comunión, pero la otra cara es la que sucede cuando estamos solos en casa y oramos por aquellos con quienes tenemos que relacionarnos o aquellos a quienes tenemos que ayudar. Y el apóstol Pablo y los apóstoles que toman el ejemplo de Jesús, que quieren ser como Jesús, que le dicen a la iglesia, sean imitadores de mí como yo de Cristo, menciona en todas sus cartas cómo él oraba por las necesidades, por la vida, por las dificultades, cómo daba gracias a Dios por cada hermano de Colosas, de Filipos, de Éfeso, de Tesalónica, de donde sea. Y Pablo también nos enseña a hablar, a orar. Hay un pasaje que todos conocemos que habla de la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, y dice cómo tenemos que estar preparados como soldados de Jesucristo. Pero la última frase dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Quieren que les diga? Nosotros somos soldados de Jesucristo. Jesús tiene un ejército y ese ejército son todos los que están en su reino. Y Jesús está esperando que actuemos con esa investidura que nos dio, soldados de Jesucristo, intercesores. Oramos por las necesidades nuestras, de los que nos rodean, de los que son nuestros hermanos, por los que se pierden, verdaderos soldados. Y termina diciendo ese pasaje, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y bueno, si estas cosas están en nosotros, dice Pedro, no vamos a estar ociosos, ni vamos a estar pecando, sino que vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que orar? Damián hizo un resumen de las 3 frases. La primera es porque somos incapaces. Acuérdense de esta frase. La oración es el testimonio de nuestra incapacidad. Lo vuelvo a decir. La oración es el testimonio de nuestra incapacidad. Cuando alguien no ora, le está dando un mensaje a Dios sumamente orgulloso. No te necesito. Alguien ayer habló de esto aquí, no sé si Víctor, o si fue, creo que fue Víctor, ¿no? O Diego. No te necesito, yo soy autosuficiente, me arreglo. No tenés por qué meterte en mi vida. Pero la razón por la cual oramos es porque reconocemos en primer lugar que somos incapaces. Comprendemos nuestra imposibilidad de tantas cosas que hay que hacer, de tantas situaciones que hay que resolver, de tantas necesidades que nosotros mismos tenemos. Conocemos la incidencia del factor humano, de la ingratitud humana y cómo trabaja el enemigo, y necesitamos a Dios desesperadamente. Necesitamos que Dios intervenga. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras incoherencias, cuando no nos entendemos ni nosotros a nosotros mismos. Necesitamos que Dios intervenga en nuestra familia. Necesitamos que Dios intervenga en nuestros planes. Necesitamos a Dios. Dios nos hizo, yo digo así, a propósito incapaces, para que busquemos a Él, le busquemos a Él. Y entonces cuando nos descubrimos incapaces, es ahí donde tenemos que orar. Cuando Jesús se hizo hombre, Él dijo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino
lo que viere hacer al Padre. Jesús se declaró necesitado de Dios. Jesús se declaró de alguna manera incapaz. De alguna manera dijo, yo no puedo hacer nada por mí, sino lo que veo hacer al Padre. Mi Padre obra y entonces yo también obro. Si el Padre no obra, no se hace la obra. Estoy salteando versículos que están en el Evangelio. Todo árbol que mi Padre no plantó será desarraigado. Todos los logros que nosotros podamos tener, si no fueron hechos por Dios, terminarán en cenizas. Dice Pablo que toda obra que hagamos va a ser probada por fuego. La obra que es de Dios va a permanecer y se va a purificar. Y la que es nuestra se va a quemar como madera, heno y hojarasca, como si tiráramos pasto seco al fuego. Esas son nuestras obras. ¿Cuáles son nuestras obras? Las que hicimos sin Dios, las que hicimos según nuestra capacidad, las que hicimos según nuestra sagacidad, las que hicimos según nuestro parecer, y no estoy hablando de malas cosas, estoy hablando de buenas cosas. El tema es si Dios te mandó. Me acuerdo los últimos 6 meses de Iván Baker, que me dejaron congelados una oración, no fue una oración, fue una frase que él nos dijo, casi llorando, y él dijo que por supuesto a nosotros nos dejó chatitos como una moneda que agarra el tren. Dijo, qué poca es la obra de Dios en mi vida y cuánta la que yo hice por mi cuenta. ¿Por qué nos dejó chatito? Porque si Iván ve que decía eso, a nosotros no nos quedaba nada. Y entonces le dijimos, Iván, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te queríamos entender? Entonces dijo, miren muchachos, la obra de Dios es la obra de Dios. La obra de Juan no es mi obra, es la obra de Juan. La obra de Pedro no es mi obra. La obra de María no es mi obra. Y si yo voy a hacer la obra de Dios, no es mi obra. Entonces la obra de Dios es lo que Dios hizo utilizándonos a nosotros como un instrumento, como una herramienta. Pero lo que nosotros hicimos para Dios, utilizando nuestros propios criterios humanos, eso se va a quemar. Lo que va a permanecer es lo que nosotros, lo que Dios pudo hacer usándonos a nosotros. Por eso tenemos que orar, porque necesitamos a Dios, porque nos declaramos incapaces. Un niño de 3 años, con la altura y el razonamiento de un niño de 3 años, la pelota se le fue arriba del árbol. Y él queda mirando y no puede hacer nada. Y él quiere jugar a la pelota, pero la pelota está colgada del árbol. Entonces va al papá y le dice, papá, la pelota. Si es un varón, capaz que ya empieza a hablar a los 3 años. Si es una nena, ya hace 2 años que habla. Lo que pasa es que este crecimiento así no está filmado. No, entonces no puedo decir lo que voy a decir. Olvídense. ¿Por qué va a buscar al padre? ¿Por qué vas a buscar a tu papá? Sos inútil. Sí, claro que soy inútil. ¿Cómo hace el chico para bajar la pelota del árbol? Entonces, ese pedido desesperado al padre, esa ida a buscarlo, es porque él reconoce su limitación. ¡Qué locura! Como discípulos, excluir a Dios de nuestra vida y pensar que podemos
vivir la vida cristiana y que podemos hacer la obra de Dios sin Dios. Imposible, necesitamos acudir a Dios continuamente. Por eso decimos que la oración es el testimonio de nuestra incapacidad. La segunda razón por la cual, me gustaría primero que anoten un versículo, hay algunos que están escribiendo, sobre el primer tema, tenemos que orar porque somos incapaces. 2 Corintios 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice, hablando de los apóstoles y de su ministerio apostólico, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esa es la actitud de un discípulo que ora. Reconoce, yo por mí mismo no soy competente, no soy apto, no soy hábil. Nuestra competencia viene de Dios. Amén. ¿Cuál es la primera razón por la que tenemos que orar? Porque somos. ¿Y qué es la oración? A ver. Es el testimonio de nuestra incapacidad. Segunda razón. Es muy infantil ahora la segunda razón al lado de esta. Tenemos que orar porque Dios es capaz. Tenemos que orar porque nosotros somos incapaces y tenemos que orar porque Dios es capaz. Jesús dijo, pedid y se os dará. Jesús dijo, cualquier cosa que pidieren será hecho por mi Padre. Es demasiado simple, pero es así. Yo no puedo y recurro al único que puede. El chiquito de 3 años que quiere bajar la pelota del árbol no le dice a su hermanito que tiene 5. Por más que sea mucho más grande que él, por más que lo vea, pero se da cuenta que este no es capaz. Entonces va a buscar a quien sí realmente es capaz. Yo soy incapaz, pero mi papá es capaz. Entonces recurro a mi papá para pedirle que baje la pelota. Y cuando estamos orando a Dios, estamos pidiendo a quien el apóstol Pablo dice que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. La Biblia dice que tenemos que orar al Padre. Ustedes saben que nosotros creemos a rajatabla en la Trinidad, obviamente, es la base de nuestra fe. Por eso a veces oramos al Espíritu Santo, a veces oramos a Dios, a veces oramos al Padre, a veces oramos a Jesús diciendo Señor o diciéndole Jesús. Técnicamente Jesús dijo, pidan al Padre en mi nombre. Nosotros tenemos la presencia de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. En realidad es toda una sola cosa la Trinidad. Decimos, Pablo dice, es Cristo en nosotros, adentro nuestro, la esperanza de gloria. Y está hablando de la presencia de Cristo en nosotros. Pero en realidad Jesús está sentado en el trono, en la gloria, a la diestra del Padre. El que está con nosotros, o dentro nuestro, y con nosotros, es el Espíritu Santo. Pero también dice que es el Señor, y que si nosotros hacemos su voluntad, el Padre y el Hijo vendrán a hacer morada en nosotros. Ese es el tema de la Trinidad. Pero yo quiero centrarme en este versículo que dice que oremos al Padre en el nombre de Jesús. Escúchenme, Dios no te va a oír
porque venís en tu nombre. Dios te va a oír porque venís en el nombre del Hijo. Es como si vos vas a ver un amigo de tu papá, de tu mamá, de tu familia, de algún ser querido, que no te conoce. Pero decís, vengo de parte de, vamos a decir mi papá, vengo de parte de mi papá, fulano de tal, me dijo que venga a pedirte tal cosa, una herramienta o 100 pesos. Y la persona dice, vos sos el hijo de fulano. Sí. Bueno, tomá, si sos el hijo de fulano, te presto la pinza. Pero porque vino en el nombre de aquel, no en el nombre de él. Porque si no lo conoce, si no supiera quién es. Y así es cuando nos acercamos a Dios. En virtud de Jesús tenemos entrada a la presencia del Padre y podemos decir que venimos en el nombre de Jesús. Así que tenemos que orar en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos incapaces. Lo repetimos juntos. Tenemos que orar. Muy bien. No le voy a decir que le digas incapaz al de al lado porque algunos se van a aprovechar y lo van a decir con mucho énfasis. Pero esa es nuestra realidad. Y la oración es el testimonio de qué. Decimos juntos, la oración es el testimonio de nuestra incapacidad. La segunda razón, tenemos que orar porque Él es capaz. Decimos juntos, tenemos que orar porque Él es capaz. Y el tercer punto es un punto que nos va a parecer un poco extraño, es un poco más teológico. Así que el que quiere dormir, duérmase ahora. Sería justo la oportunidad. El tercer punto dice que tenemos que orar porque si no le pedimos, escuchen bien, Dios no lo va a hacer. Tenemos que orar porque si no se lo pedimos, Dios no lo va a hacer. Yo no puedo, Dios sí puede, pero si no se lo pido, no lo hará. Si el nene no va a buscar al padre y le pide, papá, por favor, quiero la pelota, el padre va a seguir trabajando, haciendo lo que está haciendo, sin bajar la pelota del árbol. Necesitamos nosotros pedirle para que Él lo haga. Estoy tratando de usar ejemplos bien simples para explicar algo que en el fondo es un poco complicado. Jesús dijo, y muchos no saben cómo interpretarlo, y nosotros creemos que Dios nos dio luz. Jesús dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. La pregunta acá es, ¿pero cómo? ¿Quién gobierna? ¿El cielo o la tierra? Así que Jesús está hablando en Mateo 18 a la iglesia. Por primera vez aparece en la Biblia y en boca de Jesús la palabra iglesia. Y le dice, todo lo que ustedes ataren en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que ustedes desataren en la tierra será desatado en el cielo. Y la pregunta vuelve a surgir, pero ¿no es el cielo el que dice lo que tiene que suceder? ¿Cómo es que la iglesia ata y desata y entonces el cielo ata y desata? Hay un episodio en el Antiguo Testamento en que el pueblo de Israel está peleando una batalla. Moisés todavía está dirigiendo a todos los que salieron de Egipto y Josué es el general del ejército. Y dice la Biblia, el enemigo se llama Amalek, y dice la Biblia, los que están anotando Éxodo 17 del 8 al 16, que ahí abajo estaba el campo de batalla. Ustedes saben que se peleaba
cuerpo a cuerpo, unos contra otros. Era un tipo de batalla bastante ruda. Y en la montaña, mirando como desde un balcón, desde todo lo que estaba pasando, estaba Moisés, que era el líder. Y ahí se desarrollaba esta batalla. Y Moisés empieza a ver que Amalek está prevaleciendo contra el ejército de Israel, que está ganando. Y levanta las manos y empieza a orar a Dios. Y empieza a clamar. Y Moisés clamando y clamando, mira, Israel empieza a prevalecer contra Amalek. Y Moisés se cansa porque era un hombre muy anciano y baja las manos y mira. Y cuando baja las manos y mira, Amalek empieza a prevalecer contra Israel. Y Moisés vuelve a levantar las manos y empieza a clamar y a clamar. Y cuando levanta las manos y clama, Israel empieza a prevalecer ahora sobre Amalek. Pero se cansa y baja las manos. Y Amalek empieza a prevalecer sobre Israel. Una cosa de loco, ¿no? Pero sucede así. Entonces 2 jóvenes, los cuales espero que haya 2 que me ayuden cuando yo sea bien viejo, 2 jóvenes le sostuvieron los brazos, le levantaron las manos. No bajes las manos, por favor. Israel ganó por completo la batalla. Yo te pregunto, ¿quién da la victoria a Israel? ¿Moisés o Dios? ¿De quién depende que la batalla la gane uno u otro? Indudablemente Dios. Toda batalla que Israel peleó, la Biblia te dice 1 y 1000 veces que era Dios el que había estado con Israel. Es más, en un momento que salen a la batalla y eran 10.000 hombres, Dios le dice, bueno, no me acuerdo el nombre del profeta. Dios le dice, no, son muchos. Gedeón. ¿Gedeón era? El avivamiento de Gedeón, ¿no? Yo le digo el avivamiento de Gedeón a lo que pasó ahí. Son muchos. Preguntá quién se casó, quién plantó una viña, quién compró un campo, quién compró una yunta de bueyes y todavía no pasó un año, no la disfrutó. Y entonces eran un montón los que estaban así. Dijo, bueno, ustedes se vuelven a sus casas. Y quedaron 3.000. Y Gedeón, sí es Gedeón, porque no me puedo acordar. Gedeón dice, bueno, vamos a la guerra con 3.000. Y Dios le dice, no, son muchos. No sea que Israel diga que por la fuerza de su mano ganó la batalla. ¿Ven? Dios quería decir, no, Israel tiene que aprender que las batallas las gano yo. Yo que soy Dios, soy el que... Entonces dice que vayan a tomar agua. Los que se doblen sus rodillas y tomen agua así, esos van a la batalla, los demás no. Y 300 fueron a la batalla, contra un ejército enorme. Quizás, no me acuerdo ahora bien, tendría que haberlo leído para predicar hoy, eran 30.000. ¿Cuántos? 100.000. Bueno, este muchacho es mi concordancia bíblica. Y ganaron la batalla. Pero esta de Amalek con Israel, ¿quién la ganó? La ganó Dios. Pero ¿saben qué? En función de la tierra, de que los brazos de Moisés estaban levantando y clamando. Y de ahí sacamos este principio espiritual. Dios quiere hacer muchas cosas. Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida.
Dios quiere hacer muchas cosas con los que te rodean, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela, con tus vecinos, con tus amigos. Pero vos no estás orando, vos no estás pidiendo. Necesitamos atar continuamente la maldad que nos rodea. Necesitamos atar al hombre fuerte. Necesitamos atar al que ciega los entendimientos para que el Evangelio no les resplandezca. Necesitamos desatar bendición, vida eterna, vida nueva, poder de Dios, sanidad sobre las personas. ¿Y cómo atamos y desatamos? Por medio de la oración. Y el cielo oye y se mueve. ¡Qué locura! Es lo que Pablo dice, la locura del Evangelio. Que Dios quiso reducir toda su manera de actuar, todo su propósito a un hombre pecador como vos y yo. Y que está esperando que oremos para actuar. No es que nosotros vamos a forzar la mano de Dios para que Dios haga lo que no quiere hacer. No, así no es. Pero Dios quiere hacer muchas cosas y nosotros no le estamos pidiendo y esas cosas no suceden. El Evangelio llegó a la China en el año 1850. Había en ese momento 750 millones de chinos. Hoy son 1.350 millones. Hoy está casi duplicado el número. Escuchen lo que les digo. Llegó un hombre a la China. Se vistió de chino, aunque era inglés. Fue expulsado de la misión que lo envió por haberse disfrazado de chino. Disfrazado de chino significa que se peló, se puso una trenza y se puso un kimono, una vestimenta, y se puso ese gorro extraño y aprendió a hablar chino. No les enseñó a hablar inglés como hacían los otros misioneros para poder predicar. Y se metió al interior de la China. Este hombre se llamaba Hudson Taylor. Y él se metió al interior de la China y se puso a predicar el Evangelio. Pero estuvo 3 años primero orando, ayunando, clamando a Dios, mientras aprendía el idioma por ese país, por China. Cuando él murió, de nada que había, quedaron 400 congregaciones en diferentes ciudades, 400 ciudades con grupos de cristianos convertidos a Cristo. Yo te pregunto, ¿Dios no amaba a la China? Sí, siempre lo amó. ¿Y por qué no se salvó ningún chino? Faltaba un hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el arma poderosa que tenemos en nuestra mano? Si estás estudiando en tu división, en el corazón de Dios está la vida de muchos de tus compañeros, pero jamás se van a salvar, porque no hubo quien les hablara ni quien orara por ellos, atando esa vida al reino de Dios, desatando bendición sobre esa vida, sobre ese nombre, sobre esa persona. Como a los 5, 6, 7 años de estar la primer comunidad que se convirtió en China con Hudson Taylor, un chino si alguien más tiene celular, les pido que lo apaguen, por favor. Yo apagué el mío antes de empezar a predicar. ¿Qué estaba diciendo? 5, 7 años o 10 años después,
un chino se le acerca a Hudson Taylor y le dice, ¿cuánto hace que murió Cristo en la cruz? 10 años, 15 años. ¿Qué? 1860. ¿Cómo 15 años? No, hace 1860 años que murió en la cruz. 1860 años. Y recién ahora nos vienen a hablar de Cristo. ¿Y dónde están? Ustedes saben que los orientales cuidan, admiran y respetan muchísimo a sus mayores, a sus antepasados. ¿Y dónde está mi bisabuelo? ¿Y dónde está mi abuelo? ¿Y dónde está mi padre? Se murieron sin escuchar esta palabra. Y se puso a llorar el chino. Y Hudson Taylor se puso a llorar con él. Y le dijo, disculpanos, yo no puedo hacer nada. Yo fui fiel en mi generación. Yo hice lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Yo les digo, ¿cuándo empieza el reino de Dios en una vida? Cuando un redimido, un salvado, uno que nació de nuevo, comienza a orar, a atar y a desatar y a rogar y a pedir por esa persona que se va a convertir a Cristo. Tenemos que desatar todo lo que Dios quiere hacer en nuestra generación. Nuestros grupos de hogares y nuestro propio hogar, nuestra propia casa, la de cada familia de nuestra comunidad, tiene que transformarse en un grupo de oración. No solo en encuentros de discipulados para compartir la meditación. Tenemos que tener un cuaderno de oración. Ahora vamos a hablar en la segunda parte de esto. Y tenemos que usarlo para atar y desatar, para bendecir, para clamar, para pedir a Dios por la vida de aquellos que se pierden. La comunidad de los santos tienen que transformarse en casa de oración. Termino diciendo una experiencia del siglo XXI. Un pastor ya mayor de Mendoza, 75 años, con su esposa, pastor desde los 25 años y fundó una congregación muy grande que después tuvo anexos por una congregación evangélica, al estilo evangélico, pero un hombre que ama a Dios y tuvo anexos por todo Mendoza, por San Juan, por La Rioja, por Catamarca y todo lo demás. Y ya él levantó pastores, ya él no estaba en la primera línea y orando a Dios, Dios le dijo que lo iba a sacar de Mendoza y lo iba a poner en otro lugar. Y él le dice a su esposa, y su esposa dice, acá tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos la congregación, ¿a dónde vamos a ir a esta altura de nuestra vida? Y ellos en un tiempo habían sentido cargas por ir a Formosa. Entonces dice, bueno, ¿será que Dios nos va a llevar por fin a Formosa? Y ahí estaban orando porque no sabían a dónde Dios los estaba queriendo mandar. Y un día el marido sale, el pastor sale de la pieza y dice, ¿no sabes lo que me dijo Dios? ¿No? Que tenemos que ir a la capital federal. ¿Qué le dice la esposa? A la capital federal, a nuestra edad. La mayoría de la gente del interior, muy del interior, tiene un poco de miedo de venir a capital. Yo viví en San Luis y yo sé, digamos, mucha gente que hablaba conmigo, te decía, ustedes son de la capital, ahí que no sé, como... Y la verdad que sí, que a mí también me da miedo la capital federal. Y este hombre dijo, bueno, Dios me dice que venga a la capital federal. Entonces este hombre con mucha sinceridad se vino para Buenos Aires, se vino a la capital federal y se juntó con el Consejo Pastoral de Capital Federal.
no sé, a 60, 70 pastores, todos en Capital Federal. Y les dijo, miren, yo tengo mi vida hecha, tenemos más de 20 congregaciones, pero Dios me está diciendo que venga acá a la Capital Federal a predicar el Evangelio. Y yo no quiero estorbar a nadie, un hombre sincero. Están todos ustedes, yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y todos le dijeron, no, pero si Dios te manda, vos tenés que venir. No hay problema. Ustedes saben que de todo el país, de toda Argentina, por densidad de población, la Capital Federal es la que menos cristianos, creyentes, convertidos tiene. La capital está considerada una provincia. Es la provincia que menos convertidos, nacidos de nuevo, tienen, a pesar de estar ahí las cabezas de todas las denominaciones evangélicas. Y él dijo, bueno, ¿y dónde me aconsejan ustedes que vayan? Y justamente habían estado haciendo un relevamiento durante 3 meses de calle por calle, barrio por barrio. Salieron más de 1000 jóvenes a buscar dónde había una iglesia evangélica. Estoy hablando ahora en todo el sistema es evangélico. Una iglesia evangélica. Y habían hecho un relevamiento, cuántas personas había y todo lo demás. Y bueno, tenían toda la estadística. Y tenían un mapa ahí, muy organizado todo. Y le dijeron, mira, en esta zona, en la zona del Bajo Flores, de Soldati, Bajo Flores, es la que más gente hay y menos congregaciones hay. Yo voy ahí, dijo él. Y se fue. Se mudó con su esposa, alquiló una casa en un barrio más o menos humilde, y estuvieron 6 meses orando. Ahora, ¿por qué te lo quiero contar? Porque esto es a la vuelta de tu casa. Capital Federal, Gran Buenos Aires, todo lo mismo. Y empezaron a orar durante 6 meses con la esposa. Ayunaban y oraban. Ayunaban y oraban. A los 6 meses, después de orar y ayunar, se fueron a la casa de al lado, de donde ellos alquilaban, a decirle que los días viernes estaban orando por las necesidades de las personas. Que les dijeran cuáles eran sus necesidades o que vinieran a la reunión de oración. Y después fueron a la otra casa. Y después fueron a la otra. Y después fueron a la otra. Hasta que dieron toda la vuelta a manzana y llegaron acá de vuelta. Entonces cruzaron la calle y empezaron por esa casa y siguieron por la de al lado y siguieron por la otra y dieron toda la vuelta a manzana. Después está la otra manzana que está detrás de mi casa, porque yo tengo una manzana donde vivo y enfrente hay una manzana y allá hay otra. Se fueron a la otra. El primer año bautizaron 50 personas. 50 personas. ¿Cuántos vecinos hay convertidos de tu casa? ¿Saben qué? Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. No es verdad que la gente está dura, que la gente no quiere saber nada. No es verdad. Lo que falta es gente que ore a Dios, que esté dispuesta a atar y a desatar. Gente que clame por los perdidos y gente que hable del reino a estos que se pierden. No se nos convierte más gente porque ni oramos ni predicamos como tenemos que predicar. ¿Saben cómo termina esta historia? Como termina mucho de la iglesia evangélica. Esto hay que reeditarlo, por favor, porque si no, se aparece en internet y me excomulgan de Argentina. Terminaron comprando una manzana entera, porque ya no entraban más en ningún lado. Primero alquilaron un salón, después alquilaron uno más grande. Hicieron un enorme edificio. Hoy hay más de 600, 700, 800 personas. Quizá esta historia la conozco del año 2010, así que en 5 años deben ser como 1000.
Y esto no es en la China, esto no es en África, esto es a la vuelta de tu casa. Esto es lo mismo que podés hacer vos, que puedo hacer yo. Que como ni vos ni yo lo hacemos, Dios trajo un hombre de Mendoza para que lo haga, para que haga esto que yo te digo. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que somos incapaces, por eso oramos, que Dios es el único capaz. Pero que si no le pedimos, Dios no lo va a hacer. Necesitamos tomar conciencia de eso. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Terminamos aprendiendo una oración. Yo leo, es una oración de 7 frases. Yo leo la primera y ustedes repiten. La primera frase dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, con ustedes no se convierte ni una hormiga, discúlpenme. Lo que eso, ¿cómo era lo de Felipe? ¿Cuál es el colmo de la hormiga? Bueno, el colmo de la hormiga es que no escucha lo que ustedes hablan. De vuelta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy bien. A ver quién lo puede decir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién más? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Una chica? Muy bien. ¿Una chica por acá? ¿Quién dijo? Vos. ¿Otro? Muy bien, todos juntos. Padre nuestro. La segunda frase, esa es la frase número 1. La segunda frase, qué complicado. Venga tu reino, dice. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Otra vez? Venga tu reino. ¿Otra vez? ¿Quién me lo puede decir? Muy bien, todos juntos. Las 2 frases. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Muy bien. La tercera. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Todos juntos? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Algunos están cantando, pero no están hablando. ¿Hablamos claro? Hágase tu voluntad. Así. Otra vez. ¿Quién me lo puede decir? Hágase tu... Espera. Todos juntos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Todos juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso sí que lo saben bien, ¿eh? Ahí no se equivoca nadie. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién lo puede decir? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién más lo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
¿Quién dijo? ¿Cómo es? ¿Las chicas? Muy bien, todos juntos. El pan nuestro de cada... ¿Otra vez? Bueno, ahora vamos con todo, ¿eh? Padre... Hágase muy bien, así da gusto dar un taller con ustedes. Bueno, esta frase es un poco larga, pero todos la sabemos bien casi. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos juntos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos juntos, no los escucho. Y perdónanos. No sé si Dios te va a perdonar mucho, porque... Y perdónanos nuestras deudas. Repitan eso. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos juntos. Y perdón, no, acá hay un error. Como también nosotros. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A ver, como también. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muy bien. Bueno, después se lo sigo enseñando porque ya terminó el otro taller, mejor que...